Empezar lo que es esta clase de principios físicos del ultrasonido. Esto de principios físicos del ultrasonido y neuroestimulador en realidad son dos clases. Y bueno, decidí empezar y hacer una primera parte nada más del ultrasonido. ¿Cómo? Este tema viene a base de lo que es las múltiples aplicaciones que tiene el ultrasonido en la anestesia y lo que... Y los más usados actualmente serían los bloqueos de nervios periféricos, localización de arterias y venas, y también lo que sería la posibilidad de hacer ecocardiografía intraoperatoria. Bien. Las ventajas que tiene el ultrasonido es que nos va a dar una imagen en tiempo real, que es inocuo para el paciente, tiene ausencia de radiaciones ionizantes, es una imagen en tiempo real, nos permite visualizar la aguja en tiempo real y cómo se relaciona esto con los diferentes tejidos. También la inyección del anestésico local y su distribución alrededor de los nervios. El equipo suele ser portátil, los nuevos equipos, ¿sí? Y nos suele dar resolución de las imágenes, muy buenas imágenes de estructuras superficiales, más que nada con estos transductores de alta frecuencia, que esto es lo que solemos usar para bloqueos periféricos. ¿Cómo se produce el sonido o en qué se basa la producción de sonido para un ecógrafo? Estos los ecógrafos contienen un transductor. ¿Qué es un transductor? Un transductor está hecho de elementos piezoeléctricos que lo que hacen es convertir energía eléctrica en energía mecánica y a su vez convierten energía mecánica en energía eléctrica. A ver si tengo para... Bueno, así entonces el transductor emite ondas sonoras, que serían estas violetas, que van a chocar contra un objeto o una interfase, una estructura anatómica, y este va a devolver los ecos, ¿sí? La iluminación ambiental juega un papel muy importante, por eso que para mejorar a veces la visualización de las imágenes ecográficas, es bueno que la luz del ambiente sea tenue, ¿sí? O bueno, que esté más en la oscuridad. Bien. Las características del sonido. El sonido entonces es un fenómeno físico que consiste en una onda vibratoria que se transmite a través de un medio. Es así que el sonido no puede transmitirse en el vacío, siempre necesita un medio en el cual transmitirse. En nuestro caso van a ser tejidos y órganos. Las características que tienen estas ondas del sonido son que tienen una longitud de onda, ¿sí? Que es la distancia entre dos puntos iguales dentro de un mismo ciclo. Esta es la longitud de onda y que se mide en milímetros. Después otra característica que tiene es que tiene un periodo, que es el tiempo para que se produzca un ciclo, y se mide en segundos. La frecuencia es la cantidad de ciclos que se van a producir en un segundo, y se mide en hertz. Un ciclo por segundo es igual a un hertz. La velocidad es la velocidad a la que se va a conducir la onda en el medio. Cada tejido tiene sus propias características de densidad y según estas características del tejido va a ser la velocidad a la que se transmita el sonido. Es así entonces que la velocidad no depende ni de la longitud de onda ni de la frecuencia, sino que depende del tejido. La amplitud, entonces, es la intensidad, es decir, el tamaño de la onda.
Lo que es la ultrasonografía, nosotros los sonidos audibles que tenemos al oído humano van desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Esta sería la equivalencia, ¿sí? Un kilohertz son 1000 ciclos por segundo. Un megahertz son 1.000.000 de ciclos por segundo. Es así que el sonido audible va de los 20 Hz a los 20.000 Hz. Y el ultrasonido, que es lo que nosotros utilizamos para las ecografías, son sonidos no audibles y que tienen una frecuencia mucho más alta que el sonido audible, que van más de los 20 kHz, es decir, más de 20.000 ciclos por segundo. ¿Cómo se propaga el sonido? La propagación del sonido, entonces, va a depender de la del tejido al que esté expuesto el sonido. La velocidad es constante en un determinado tejido y va a depender entonces de las características del tejido. La velocidad depende también de la frecuencia y de la longitud de onda. Y esto va a tener implicancia en la resolución de la imagen, porque la resolución está directamente relacionado con la longitud de onda, sobre todo a la resolución axial. Por ejemplo, cuando la velocidad acá es constante, 1540 metros por segundo, que es la velocidad a la que se transmite el sonido, por ejemplo, en la sangre, tenemos que podemos variar la frecuencia del transductor. Tenemos transductor de baja frecuencia, de 1 a 3 MHz, y transductores de más alta frecuencia, de 7 a MHz. La frecuencia es inversamente proporcional a la onda. Cuando más baja la frecuencia, más larga es la longitud de onda. Cuando más alta es la frecuencia, más baja es la longitud de onda, o más corta. Por ejemplo, acá en este gráfico a la derecha, que tenemos una frecuencia lenta y la longitud de onda vemos que es más larga. En la siguiente, la frecuencia es más rápida y una longitud de onda es más corta. El ultrasonido, entonces, son ondas de pulso corto que se transmiten al interior del cuerpo, y la velocidad de propagación depende de la densidad, de la rigidez y la facilidad de compresión del medio a través del cual se transmiten las ondas. Cada tejido tiene su propia velocidad de transmisión. Cuando las moléculas están más cerca entre sí, mayor es la velocidad a la que se propaga el sonido. Es así que, por ejemplo, el aire es el que tiene menor velocidad de conducción, le sigue la grasa, le sigue el agua, el músculo, que tiene 1585, y el más alto es el hueso, que tiene 4080 metros por segundo, la velocidad más alta de conducción. Esta velocidad es constante para un tejido dado. Y es importante que tengan diferente velocidad, cada tejido tenga diferente velocidad, porque esto es lo que nos va a dar una interfase, ¿sí? La interfase es el límite que hay entre un tejido y otro, o sea, dos tejidos o dos estructuras con diferente velocidad de conducción. Si tenemos una interfase que es muy pronunciada, por ejemplo, grasa y hueso, vamos a tener una gran diferencia, una interfase muy pronunciada, y eso va a hacer que se note mucho más la refracción en la ecografía. La impedancia es otra característica de los tejidos o de las estructuras que se van a imponer al pasaje de las ondas. La impedancia no es más que la resistencia que impone el tejido al paso del sonido. Es directamente proporcional a la velocidad a la que se va a transmitir el sonido y a la densidad del medio. Vemos acá que la impedancia es igual a la densidad del medio, o sea, si es un tejido mucho más denso, va a tener mayor impedancia. Esto va a ser
que los haces o sea, los pulsos de ultrasonido se absorban más también, ¿sí? Y también es directamente proporcional a la velocidad de propagación. Es decir, cuando más densos sean, cuando mayor sea la velocidad de propagación, mayor impedancia acústica van a tener también. Por ejemplo, tenemos acá, la impedancia se mide en rails, ¿sí? Que es densidad por velocidad. Tenemos el sonido 1, que sería una onda, ¿sí? Un pulso que se emite desde el transductor hacia el tejido. Tenemos un medio 1, ¿sí? Que puede ser grasa, por ejemplo, tejido adiposo, que tiene su velocidad o su impedancia propia. Y tenemos un medio 2, que puede ser músculo, que tiene un valor de impedancia diferente. Tiene su velocidad de conducción diferente a la de la grasa. Como hay diferencia de velocidad entre ambos, diferencia de velocidad de pasaje de la onda, se produce lo que se llama interfase. Gracias a esta interfase entre ambos tejidos, vamos a poder tener lo que se llama los ecos, ¿sí? Vamos a tener, entonces, un sonido que se va a transmitir, que va a pasar del tejido 1 al tejido 2, ese es el sonido que se transmite, pero también vamos a tener ondas que se reflejen, que al chocar en esta interfase van a reflejarse. Y esto es lo que nos va a producir el eco. Una vez que el sonido ingresa en los tejidos, sufre diferentes fenómenos, ¿sí? El más importante, uno de los más importantes, es la atenuación. La atenuación es una disminución en la potencia e intensidad del sonido de las ondas, con su desplazamiento. Es directamente proporcional a la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un transductor de alta frecuencia, va a sufrir mayor atenuación. Es por esto que los transductores de alta frecuencia, como sufren esta atenuación, van a barrer o van a servirnos más para lo que son superficies o estructuras superficiales. Si tenemos un transductor de menor frecuencia, se nos va a atenuar menos y nos va a permitir lograr una imagen en mayor profundidad. ¿Cómo podemos compensar esta atenuación? Ajustando la ganancia según la profundidad donde esté la estructura que queremos ver. Y la frecuencia, que es cómo se ajusta la frecuencia, bueno, según el transductor que estemos utilizando. En vez de utilizar un transductor de alta frecuencia, cambiarlo por uno de menor frecuencia. Gracias, ¿cómo se produce la atenuación? Principalmente por fenómenos de fricción y absorción. Que es más que la fricción, es cuando la energía mecánica, que son las ondas, se convierten en energía eléctrica. Y bueno, la absorción también es la absorción que hacen los tejidos de estas ondas, ¿sí? Otras formas que se producen atenuación de estas ondas son cuando las ondas reflejan en el tejido y se producen diferentes fenómenos. Tenemos fenómenos de reflexión, de refracción y de dispersión. Y bueno, de absorción, que depende también de la impedancia del tejido. La reflexión es un reflejo. Es como si acá hubiera un espejo, nosotros tenemos un A, viene el haz sonoro y choca y vuelve, es la reflexión. Entonces, es la reflexión, la capacidad que tienen algunos materiales o algunos elementos de reflejar las ondas. Entonces, viene la onda, el pulso, viene el pulso, se encuentra con una interfase de tejidos, que de impedancias diferentes, acá la interfase es justo cuando cambia las impedancias, y se refleja la onda sonora. Esto es lo que nos produce el eco. Gracias a este fenómeno nosotros vamos a poder tener lo que se llama el eco, la imagen ecográfica.
La refracción es cuando el haz llega a esta interfase, pero en vez de seguir en forma recta, cambia de dirección y se transmite hacia una dirección diferente. Este fenómeno de refracción puede hacer que erróneamente interpretemos que una estructura está contigua, o sea que esta estructura que en realidad está acá, la podemos interpretar mal, como un error de ubicación. La dispersión, el haz llega a la interfase y rebota, pero en vez de rebotar en forma de reflexión, rebota y cambia de dirección en diferentes direcciones. Esto sucede cuando el haz rebota en una superficie pequeña o en una interfase rugosa. ¿Sí? Y bueno, y los fenómenos de absorción, que dependen de las características de impedancia en el tejido. El eco pulsado es lo que es la base, cómo funcionan los ecógrafos de diagnóstico por imagen. Es decir, no es una corriente continua de pulsos infinitas, sino que tiene dos fases. Una fase en la que se emite el pulso y una fase de descanso en la que el transductor recibe el pulso. Genera el eco, descansa, y en ese descanso o en esa recibe lo que son los ecos. Cuando el transductor transforma la electricidad en sonido se llama pulso, y cuando regresa esto al transductor, el sonido se convierte en electricidad, se llama eco, la onda. Bueno, y a partir de todos estos fenómenos vamos a poder formar las imágenes, ¿sí? Tenemos varios modos de imagen. Los que más utilizamos son estos: modo B o modo brillo, modo M y técnicas de Doppler. El modo B o modo brillo, tenemos que los transductores están compuestos por elementos piezoeléctricos que están dispuestos en forma continua, o sea, contigua, uno al lado de otro. Son muchos elementos piezoeléctricos uno al lado del otro. Cada uno de estos elementos piezoeléctricos genera un eco y un barrido de los pulsos y los recibe, ¿sí? Y transforma estos ecos, los transforma en píxeles, según la velocidad a la que volvió y según la intensidad también con la que volvió. ¿Sí? Según la intensidad o amplitud con la que volvió, les va a asignar un color en la escala de grises, ¿sí? Aquellos elementos que sean más intensos les asignará un color más blanco, ¿sí? O gris claro, que aquellos que tengan menor intensidad o menor amplitud. Esto forma una imagen 2D. El modo M es de toda esta gama de elementos piezoeléctricos, se selecciona una línea, ¿sí? Que por ejemplo acá en la imagen es esta línea, en el modo M, y se va a registrar los movimientos de las estructuras de esa línea, ¿sí? El modo M es de movimiento, que es para registrar el movimiento de esa línea. Y mide la distancia que se movió un punto en el tiempo. Por ejemplo, acá, bueno, puse el modo M de la vena cava, ¿sí? El colapso de la vena cava. Y en el modo B, que se ve acá, ¿sí? Y las técnicas de Doppler son las que, bueno, podemos ver si una superficie o un elemento está inmóvil, el eco que vuelve al transductor tiene la misma frecuencia que la que se emitió. Pero si el elemento está en movimiento, la frecuencia va a cambiar. Por ejemplo,
Esto es algo capaz, algo de música, por así decirlo. Pero, por ejemplo, cuando un auto se acerca o se aleja, también nos cambia las intensidades y las frecuencias con las que las percibimos. Así que podemos imaginar si el auto se está acercando o se está alejando. Si ese auto se está acercando, tiene una frecuencia más alta, ¿sí? Y si el auto se está alejando, podemos escuchar que tiene una frecuencia más baja. Entonces, esta técnica de Doppler se basa más que nada en cómo vuelve esa frecuencia del tejido. Y a partir de esto, le asigna un color, ¿sí? Que casi siempre, por lo que he visto, suele ser aquellos elementos que se están acercando, le asignan el color rojo, y aquellos elementos que se están alejando, el transductor le asigna el color azul. En las imágenes ecográficas entonces van a estar formadas, vamos a ver, depende el brillo y la intensidad que nos vuelva de la imagen. Bueno, termino esta, Filmina, y armamos otra. Bueno, depende de la imagen ecográfica entonces, nos va a volver diferentes imágenes con diferentes brillos, que depende más que nada de la amplitud de esa imagen, ¿sí? Y esa amplitud va a depender de las características del tejido, ¿sí? De su densidad, de su impedancia y la velocidad de conducción que tenga el tejido. Así vamos a tener imágenes anecoicas que tienen ausencia de ecogenicidad. Estas imágenes anecoicas se van a ver negras, generalmente son los líquidos. Las imágenes hipoecoicas son menos ecogénicas que el tejido circundante, se le va a asignar una gama de grises. Por ejemplo, acá tenemos la arteria femoral y la vena femoral. Como está compuesta por líquido, suele dar una imagen anecoica hasta hipoecoica, como se puede ver acá. Las imágenes hiperecoicas son las que son más ecogénicas del tejido circundante y son las que se le van a dar una gama de blancos a gris más claro. Y las isoecoicas son las que son de igual de ecogenicidad entre sí. La calidad de la imagen depende de la resolución. ¿Qué es la resolución? Es la capacidad de reconocer como independientes dos puntos muy próximos entre sí. Se expresa en milímetros. Cuando menos milímetros tiene la resolución, significa que tiene mejor resolución. ¿Y por qué? Y depende de la frecuencia. Por ejemplo, acá tenemos una resolución axial, que es la capacidad de distinguir dos puntos como diferentes que se encuentran en el plano axial. ¿Sí? Por ejemplo, el punto A del punto B. Y el punto C del punto D. Cuando tenemos una mayor frecuencia, va a hacer que entren mayor cantidad de ondas acá entre ambos tejidos, entre ambos puntos. Por ejemplo, entre el punto A y el punto B, si tenemos una alta frecuencia, van a entrar muchas ondas, una gran cantidad de ondas, y eso va a hacer que podamos distinguir ambos puntos como diferentes. Pero fíjense que acá en el punto C y en el punto D ya están muy cerca y no entran tanta cantidad de ondas. Es más, apenas entra media onda. Esto hace que la resolución ya no axial no pueda identificar quizás esa estructura como dos puntos diferentes, ¿sí? Porque acá no entran tantas ondas. La resolución lateral, que es esta otra imagen de acá al lado, es la resolución en el eje perpendicular a las del ultrasonido y depende del ancho del haz, es decir, del ancho del transductor. Esto no lo podemos mejorar, solamente podemos mejorarlo cambiando el transductor también por uno más ancho. La zona focal es la zona con mejor resolución de la imagen. Se obtiene
Es un punto intermedio entre una zona que se llama zona de transición en campo próximo y zona del campo lejano. Y podemos ajustarla, ¿sí? Hay que ajustarla o colocarla 1 a 1,5 centímetros abajo de la estructura que consideramos nuestro objetivo. Por ejemplo, si nuestro nervio o nuestra rama nerviosa que queremos localizar, que queremos bloquear, se encuentra acá, más o menos acá donde está el punto amarillo, tendríamos que ajustar nuestro foco un poco más abajo, un poco más profundo. ¿Por qué? Porque la zona focal lo que hace es que acá el haz sea más fino y la imagen como que sea más estrecha. ¿Sí? Entonces por eso tenemos que ajustarlo un poco más abajo. Bien, ¿cómo podemos, maneras de optimizar la imagen? Primero, seleccionar el transductor adecuado para la estructura que queremos localizar. Esto es así porque para estructuras superficiales hay que utilizar sondas de alta frecuencia, de 7 a 15 MHz, que suelen ser un transductor lineal, ¿sí? Que nos da una imagen rectangular. Y para imágenes o para localizar estructuras más profundas, de hasta 20 centímetros, habría que usar un transductor curvo y de baja frecuencia, de 3 a 5 MHz. Esto nos da una imagen sectorial, como un pedazo de pizza, como una porción de pizza. También esta se la puedo usar, por ejemplo, para la opción de estructuras profundas, muchas veces en el bloqueo del nervio ciático requiere la utilización de un transductor curvo. Bien, y la potencia, siempre hay que tratar de utilizar la menor potencia efectiva. ¿Por qué? Porque si utilizamos una potencia muy alta, el tejido va a transformar lo que es la onda sonora en calor. Entonces, lo ideal es tratar de usar la potencia más baja eficaz. Lo último que se puede ajustar es la potencia en realidad, ¿sí? Lo que hace la potencia es que cuando la aumentamos, los ecos de retorno son más intensos, ¿sí? Y la imagen es más brillante. Esto hace que penetre más el eco, al tener más potencia. Primero se aumenta la ganancia y la frecuencia, y pues por último se puede intentar con la potencia. Y la ganancia lo que hace es aumentar, sería la señal de los tejidos profundos, ¿sí? Amplificar la señal que se recibe de los tejidos profundos. Eso también se lo puede modular, se modula la señal recibida, no la emitida. En cambio, la potencia lo que se hace es modular la señal que se emite. El refuerzo posterior es una zona hiperecogénica que aparece detrás de una estructura anecoica. Por ejemplo, esto es lo que aparece después atrás de estructuras quísticas o vasculares líquidas, ¿sí? Con contenido líquido. Lo que puede pasar es que nos haga confundir con estructuras, que este refuerzo posterior nos haga confundir la imagen con la estructura de un nervio, ¿sí? Que también es hiperecogénico. Esto se da así porque cuando viene el haz de ultrasonido, se va en esta zona anecoica, no se atenúa el sonido, entonces viene el sonido y acá choca de repente y vuelve esta imagen hiperecogénica, porque acá descarga toda su intensidad. Y en los demás tejidos va perdiendo su intensidad en forma gradual. ¿Qué pasa? El artefacto en cola de cometa es una zona hiperecogénica que se transmite en la misma dirección donde va el haz de ultrasonido. Y se produce también detrás de una interfase que es muy ecogénica, por ejemplo, la punta de una aguja, ¿sí? Vemos acá que está la punta de la aguja acá,
y ahí se produce una imagen hiperecogénica en forma también romboidal. También podemos ver estas imágenes típicas en los pulmones, que se llaman líneas B, y acá, por ejemplo, en los pulmones, y acá también, ¿sí? Se produce por la pleura, que es una estructura que es muy ecogénica. Las imágenes especulares o imágenes en espejo se produce cuando hay una interfase, ¿sí? Una interfase que es muy ecogénica y es curva, y tenemos una estructura que también es muy ecogénica y también es curva. Entonces, ¿qué pasa? Viene el haz de ultrasonido, rebota contra esta estructura hiperecogénica, que es en este caso el diafragma, y después vuelve a rebotar acá en lo que es esta estructura hiperecogénica romboidal, que puede ser un hemangioma, por ejemplo, un quiste o lo que sea, una imagen hiperecogénica, rebota acá de nuevo y vuelve a rebotar acá en el diafragma. Esto lo que hace es que se produce un retardo en la producción de esa imagen, o sea, en la llegada de esa imagen al transductor, y por eso es que vemos que esta figura, acá, este elemento anatómico, se haya repetido. ¿Por qué? Pero porque llegó en realidad 2 veces al transductor. La primera cuando chocó acá, el primer ultrasonido, y la segunda cuando chocó acá y volvió a chocar. Entonces se repite el eco. Eso es una imagen especular o en espejo. La imagen en bayoneta, esta es típica de los bloqueos, se produce cuando tenemos por encima de la aguja de bloqueo estructuras que tienen diferentes velocidades de propagación del sonido. Hace entonces que al volver el eco, estas tenga un retardo y vemos que como este aspecto que la aguja parece que se dobla. Esto es en el hueco popliteo, ¿sí? Que tenemos acá el tejido adiposo, seguido de tejido muscular. La reverberancia es otro fenómeno que es muy parecido a lo que pasa cuando gritas o hay un sonido muy fuerte dentro de una habitación, y el eco rebota por todas las paredes antes de volver al transductor, ¿sí? Entonces, el haz de ultrasonido incide sobre una interfase que separa 2 medios muy diferentes, de muy diferente impedancia acústica, como por ejemplo una estructura sólida de un gas. El sonido rebota hacia atrás y hacia adelante de las paredes antes de regresar hacia el ecógrafo. Esto se puede reducir si reducimos la potencia y la ganancia del equipo. ¿Sí? Acá tenemos la reverberancia, y acá tenemos otra vez. La anisotropía es una propiedad que tienen algunos tejidos de variar su ecogenicidad dependiendo el ángulo de incidencia del haz ultrasónico. Acá, por ejemplo, tenemos un tendón, y depende del ángulo de incidencia, cómo acomodemos el transductor, lo podemos ver hiperecogénico, ¿sí? O hipoecogénico. Acá tenemos otro, ¿sí? Vemos acá cómo depende cómo apoyemos el transductor, vamos a poder ver el hiperecogénico o hipoecoico. ¿Sí? Depende cómo movamos o cómo coloquemos el transductor. Entonces es muy importante la manipulación de la sonda ecográfica. Primero, tenemos que seleccionar la sonda adecuada según la profundidad del tejido que vamos a analizar, y lo que hay que hacer es, el primer paso es posicionamiento y presión. Esto es para localizar la estructura, ¿sí? Que vamos a examinar con el grado de presión necesario para obtener la imagen deseada. Alineamos según donde esté la estructura, ¿sí? Y lo ponemos en la orientación transversal o longitudinal, depende de la imagen también que queramos lograr.
Entonces, primero hay que hacer un barrido de la superficie, reconocer la zona anatómica, ¿sí? Mediante el deslizamiento, que lo movemos al transductor a lo largo del curso del nervio, en una vista de eje corto. Luego de esto para localizarlo, y luego de esto podríamos hacer un eje largo. La inclinación o el tilt, ¿sí? En el plano transversal, de lado a lado, esto variará la ganancia o el brillo del ecógrafo de los nervios periféricos. La compresión, también esto para detectar si las estructuras nerviosas, vasculares. Y también lo que hace la compresión es puede acercarnos estructuras que están profundas. Con esto vamos a lograr que la estructura esté más cerca del transductor. El balanceo hacia un lado y hacia el otro, para mejorar también la visibilidad de la aguja muchas veces, cuando el lugar de trabajo es limitado. Y la rotación, bueno, que es cambiar del plano longitudinal de una vista de eje corto al eje largo. Bueno, y eso es todo. Acá fue un resumen de lo que son las imágenes estas.